Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo, según las palabras del anciano Simeón, cuando a los 40 días de su nacimiento fue presentado en el templo por sus padres, es signo de contradicción, ayer y hoy. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será signo de contradicción para que se pongan de manifiesto las intenciones, los pensamientos de muchos corazones. Ayer como hoy sigue siendo así. Jesucristo es signo de contradicción. Y al mismo tiempo que muchos le reconocen como Dios y Salvador de sus vidas, otros no dejan de acusarlo, como los antiguos fariseos. Esto, me parece a mí, es un buen argumento de que Cristo no es simplemente un personaje histórico del pasado, ni un muerto, sino que Cristo está vivo, resucitado, y sigue atrayendo hacia sí a los hombres, pero también sigue atrayendo hacia sí los odios y las acusaciones de aquellos que no quieren acogerlo en sus vidas. ¿Dónde está la razón de este rechazo a Jesucristo, a su doctrina, a su vida? Sin duda alguna, la razón del rechazo a Jesucristo está en el pecado, porque el pecado es aversión a Dios nuestro Señor, aversión a Dios y por tanto también a la verdad y al bien. Son, en definitiva, aquellos que siguen a Satanás, el primer revolucionario, el primero que se rebeló contra Dios, gritando non serviam. Son aquellos los que viven en rebelión contra Dios, los que acusan y rechazan nuevamente a Cristo. Porque los fariseos de ayer y de hoy rechazan al Señor, no quieren acoger su palabra, lo acusan nuevamente. En definitiva, porque Cristo con su palabra y su vida denuncia el pecado. Y esto es terrible. Fijaos cómo nos pasa corrientemente en nuestra vida cuando no hay verdaderamente humildad y somos corregidos o criticados, lo pronto que nos exaltamos y que nos enfurecemos contra la persona que nos hace ver un defecto o un error en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, de ser. Pues así actúa el pecador. Ante Cristo, que con su santidad, su palabra, su moral, su enseñanza, denuncia el pecado, denuncia el mal, los pecadores se levantan con su ira y su torpeza, acusándole nuevamente. Este pecado, que es el que acusa a Cristo nuevamente, es la soberbia que nos hace ponernos a nosotros en lugar de Dios, ser nosotros los propios dioses de nuestra vida y de nuestra existencia, creernos nosotros mismos el criterio de la verdad, de la moral, del bien. En definitiva, ser nosotros los que tengamos el poder de decir lo que está bien y lo que está mal. Y esto lleva, como a los antiguos fariseos, a vivir presuntuosamente, creyéndose mejores que los demás. La segunda razón, el segundo pecado que lleva a acusar a Cristo es la avaricia. Vivimos en el materialismo práctico. Es el fruto del comunismo extendido en todo el orbe, en todo el mundo. Al no consagrarse Rusia al Inmaculado Corazón de María, Rusia extendió sus errores al mundo entero. Y el error de Rusia es este materialismo, cuyo primer principio es teológico: Dios no existe. Y el segundo es volver al hombre totalmente como un ser material, vuelto hacia lo material, en esta avaricia por el dinero y por el bienestar. Los fariseos, y quizás siempre el pecado del pueblo de Israel, es este amor al dinero, como nuestra sociedad actual.
poniendo en los bienes de la tierra todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todas nuestras esperanzas. La virtud de la pobreza, el desprendimiento, la justicia social, el compartir que exige el Evangelio no están de moda y hieren profundamente la conciencia de aquellos cuyo tesoro son las riquezas. El tercer aspecto de este pecado que acusa a Cristo es la hipocresía, el vivir de apariencias. Y tanto como los fariseos de la antigüedad, como los nuevos fariseos de nuestra sociedad actual, se vive de cara a la galería, constantemente preocupados del qué dirán, viviendo constantemente pendientes de los likes, de los me gusta o de lo que en las redes sociales puedan decir o pensar de mí, o si soy aceptado o no aceptado. Se vive de cara al mundo, de espaldas a Dios, en vez de vivir de cara a Dios y de espaldas al mundo. Fariseos de ayer, los nuevos fariseos de hoy, siguen cometiendo horribles crímenes, injusticias tremendas, disfrazándolos con eufemismos. Fijaos en nuestra sociedad actual. Hemos disfrazado el crimen horrible del aborto con una palabra que suena pues la mar de bien: interrupción voluntaria del aborto. Hemos disfrazado el crimen abominable de la eutanasia con la palabra también sonante de ayuda para bien morir o ayuda para morir con dignidad, etcétera, etcétera. Podríamos ir desengranando muchísimos ejemplos de esta nueva hipocresía, de este nuevo eufemismo, de este vivir de cara a la galería de apariencia, pero con un corazón totalmente torcido, podrido, porque del corazón del hombre es de donde salen los asesinatos, las lujurias, las envidias, las estafas, los maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el peor de los pecados, este pecado de acusar a Cristo, lo peor que es ir contra la verdad, el no querer aceptar y vivir en la verdad. Y la verdad no es lo que yo pienso o lo que dice la mayoría, la verdad es lo que es. Define Santo Tomás de Aquino que la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Es nuestro pensamiento el que se tiene que adecuar a la realidad. Un hombre, físicamente un hombre, es un hombre, y es mi pensamiento el que tiene que adecuarse a la realidad. No puedo transformar la realidad porque mi pensamiento diga que un hombre es un gato. Es absurdo, es ilógico, es totalmente diabólico. El pecado de los fariseos de ayer, como el pecado de los fariseos de hoy, lo más grave es ir contra la verdad, el no querer aceptarla y el luchar contra ella, presentando la mentira, presentando el error como si fuera verdad. Y esto, mis queridos hermanos, no es solamente extra eclesia, no es solamente en el mundo, sino que tristemente se da también dentro de la misma Iglesia. Hay un nuevo fariseísmo en nuestra casa, se ha instalado en muchos pastores y en muchos fieles, sacrificando la doctrina católica, el Evangelio de Jesucristo, la teología de los siglos, basándose en sí mismo y poniéndose en sí mismos como único criterio, buscando el aplauso y la aprobación de las masas, propugnan, enseñan, practican una nueva religión que no es la religión de Jesucristo, que no es la religión del Evangelio, que no es la religión de la Iglesia. Los fariseos acusaron a Cristo de no practicar las tradiciones de los mayores, de quebrantar los sábados, de rodearse de los pecadores y comer con ellos. Le insultaban, le llamaban samaritano y endemoniado, desfiguraban sus palabras, las malinterpretaban. Incluso sus milagros eran puestos en tela de juicio, diciendo que los hacía con el poder de Satanás. Rechazan que Cristo sea el Mesías, lo acusan de alborotador del pueblo, de no querer pagar los impuestos al César, lo acusan de querer pretender ser rey, lo acosan. Lo vemos perfectamente en el Evangelio de hoy, en esa controversia con el Señor. Lo persiguen, lo buscan insidiosamente. Finalmente
lo entregan a Pilato para que ejecute la pena de muerte que ellos mismos habían dictado. Es reo de muerte. Ante la declaración clara, contundente de Cristo, respondiéndole a Caifás. Este le pregunta en el momento del prendimiento: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y nuestro Señor Jesucristo, sin vacilar, afirma: tú lo dices, yo lo soy. Hoy también, mis queridos hermanos, Cristo es acusado. Es acusado cuando no negado históricamente. Se acusa a su Iglesia y se acusa a sus discípulos cuando no se quiere ir directamente contra Él. Pero también hoy Cristo es combatido por aquellos que no quieren vivir en la verdad. Y esto teniendo unas armas poderosísimas, como son los medios de comunicación, el poder político y los poderes fácticos que existen en nuestra sociedad. Están luchando contra Cristo, van en contra de Cristo y no quieren vivir en definitiva en la verdad. Pero mis queridos hermanos, no nos fijemos en los otros, sino fijémonos en cada uno de nosotros. Pues en definitiva el que acusa a Cristo es nuestro pecado, cuando nos rebelamos contra Él. La Santa Cuaresma es una llamada a la conversión. Estamos ya entrando en este momento definitivo de la Cuaresma con el tiempo de la Pasión, que desembocará en el Santo Triduo Pascual, la pasión y muerte de nuestro Señor. Celebraremos solemnemente esos 3 días de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordaremos que si Cristo fue acusado por los fariseos y entregado a la muerte, somos cada uno de nosotros, como última causa, con nuestros pecados, los que hemos rechazado a Cristo, los que hemos causado su muerte, por los que Él tuvo que morir en la cruz. Por eso, acojamos nuevamente la llamada de la Madre Iglesia. Hemos de convertirnos, hemos de volvernos al Señor, hemos de reconocer humildemente nuestros pecados, como aquel publicano en el templo cuando entró a orar: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. También nosotros necesitamos convertirnos a Cristo y pedirle siempre vivir en la verdad, y que la hipocresía y el fariseísmo no se den en nuestra propia vida. Vivir sinceramente vueltos a Dios y de espaldas al mundo. Dejar de ser mundanos para ser más de Dios, para ser más de Él. Pidamos esta gracia y vivamos intensamente ya estos días que nos quedan de preparación para la solemnidad de la Pascua, dando gracias a Dios nuestro Señor por lo mucho que nos ha amado, manifestado esto en su pasión y en su muerte de cruz. Convirtámonos nuevamente, hagamos una buena confesión, preparemos ese precepto de confesar al menos una vez al año, repasemos nuestra vida, nuestros pecados, acusémonos para ser absueltos, dispongámonos también interiormente por la oración, por la meditación, a vivir bien estos días en los que Dios nuestro Señor quiere regalarnos sus gracias, quiere brindarnos su amor, quiere llenarnos de sus bendiciones. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.